Busca a Dios, al verdadero Dios, su verdadera palabra, y Él te dará la fuerza. Si tú te arrepientes, Él está contigo, pero tienes que demostrarlo con tus obras, buscándole en verdad, en espíritu y en verdad, en corazón, en oración, en clamor, persistiendo. Porque el que se arrepiente en algo persiste y sigue en eso. No es hipócrita. No solo es un momento para ver si le conviene y si cambia, y si no, dice, esto no me resultó y me voy. Disfruto más en lo otro ya que aquí no me resultó. Si te arrepientes, hay un arrepentimiento de corazón, es verdadero. Y buscas la verdad, buscas a Jesús hasta que Él te cambie y te dé la fuerza del Espíritu. No creas a los falsos que te predican cosas falsas y muertas. Mis hermanos, ya me pasé de los 15 minutos. Pero bueno, lo seguiré entonces, porque lo puedo acortar y hacer 2. Pero Dios sabe por qué. Entonces no creas en lo muerto y en lo falso. Porque el Señor por algo te pide santidad. Dice, si no os hacéis como niños, no podéis entrar al reino de Dios. Los niños son santos. Los niños de Dios. No los niños del mundo. Porque los niños del mundo hoy en día ya tienen mucho pecado. El pecado ha entrado en sus corazones por medio de televisión, por medio de sus propios padres, que están más contaminados de lujuria, lascivia, fornicación, adulterio, mentira y todo eso. Entonces ellos en su carne ya traen el espíritu de pecado y aprenden todo eso muy rápido, aun siendo muy chicos. Eso es el pecado hoy en día, porque así avanza el pecado y el espíritu de Satanás consume el mundo entero. Entonces, para los niños, cuídense para Dios, busquen a Dios, busquen a su Padre eterno. Él es Padre de padres, pero a todos no les llamará hijos, porque Él es el dueño y el creador. Y el que permanece en Él, vive en Él, y vuelve a ser su hijo, porque los hijos de Dios son santos. Mientras estamos en este estado de pecado y no recordamos lo del Espíritu, estamos muertos. Existimos, pero no estamos vivos. Hemos olvidado todo. Estamos como humanos o hombres. Por eso el Señor a algunos en revelación les llama hijos o hijas, pero también a otros les llama hombre o mujer. Porque ellos ya no son hijos, solo pasaron a ser creación, como hombre o mujer, porque su espíritu está muerto, olvidó todo lo que era de Dios, todo lo santo, todo lo justo y verdadero. Y ahora abogan por otras cosas, por las cosas del mundo, por riquezas muertas, por cosas que van a perder después de su muerte, por cosas que no son reales, hasta su cuerpo lo van a perder. ¿Y esa alma qué va a ser? Solo en un tormento eterno, porque su alma ha muerto, su espíritu está muerto, olvidado de Dios, no sabe quién es su Padre, no sabe de a dónde viene antes de esta vida, solo sabe lo que aquí aprendió en este mundo, pero está muerto. Entonces en el Señor les digo, en Él sí podemos dejar el pecado, siempre. Él nos da la fuerza, para Dios todo es posible, y el que vive en el Espíritu y en Dios, siempre podrá hacerlo, porque para Dios todo es posible. Si tú vives por Dios y estás sustentado por el Espíritu de Dios, si tu Padre y Jesucristo está en ti, puedes. Pero si tú no tienes Espíritu de Dios, aún estás en el mundo y crees ser hijo de Dios, claro que tienes esa predicación que Satanás la usa de engaño para ti. La predicación de que no podemos dejar el pecado. Porque una cosa es que hay pecado en nosotros, el cometido, el que está en nuestra carne, el que no podemos dejar, hasta que seamos perfeccionados por el precio que Jesús pagó, por nuestros cuerpos santos y nuevos, donde nuestra alma y espíritu en Dios, limpio, renovados, santificados por Él, va a ser puesta después de que seamos transformados, donde ahí estará la perfección, siendo los santos de Dios. Porque en este momento hay pecado en nosotros. Hay pecado en nosotros, pero no dice que debemos seguir pecando. Una cosa es que haya pecado en nosotros, y otra cosa es seguir haciendo pecado en nosotros. Es muy diferente, y entiéndanlo, en el Espíritu de Dios, en lo santo y verdadero, en lo que es Dios. Son cosas muy diferentes.
Muchos les predican que no pueden dejar de pecar, que somos pecadores. Somos pecadores, pero en Dios podemos dejar de pecar. Y aquí lo habla claro. Y aquí el Espíritu se los expresa claro. Que hay pecado en nosotros. Si decimos que no, a Dios hacemos mentirosos. Pero Dios es la verdad. Entonces tú eres el mentiroso. Pero hay pecado en nosotros. Pero no dice que no podemos dejar de pecar. En Dios todo lo podemos. Y Cristo pagó el precio para darnos la fuerza para dejar el pecado. Porque dice, junto con Jesús fuimos crucificados, para ya no vivir más en las obras de la carne, sino en las obras del Espíritu. Porque las obras de la carne son manifiestas: pleitos, lujurias, engaños, fornicaciones, adulterios, enojos. Pero las obras del Espíritu son en el Espíritu: paz, amor y paz en el Espíritu Santo. Y toda obra buena en el Señor. Entonces ya no vivimos más por las obras de la carne. Porque si vivimos por las obras de la carne, si tú vives en tu carne, hay pecado en ti. Y ese pecado tiene su precio. ¿Y qué dice el Señor? El pecado es muerte. Entonces tú estás muerto. Tú crees estar vivo, pero tu alma está muerta. Tú existes. Entonces eso es necesario, mis hermanos. Dejar el pecado, apartarte del pecado. Porque si tú dices ser un arrepentido, ¿arrepentido de qué? Del pecado. Porque de eso te arrepientes cuando vas a Dios. Del pecado. Entonces si tú te arrepientes, ya no lo cometes más. Eso es arrepentirse de algo. Pero si tú dices, me arrepiento por mi boca, por tu boca, por la boca, por lo humano, no en palabra, en tu corazón, en el espíritu, lo haces solo por boca, vuelves a cometer el pecado. Pero ¿qué demuestras con tu hecho? Que nunca te arrepentiste, porque lo vuelves a hacer, porque te agrada. Y en realidad no te has arrepentido. Entonces entendamos bien en el Espíritu, mis amados, en Dios, con entendimiento de Dios, no con entendimiento humano, que es necio. Por eso el Señor dice, el Señor embotona el entendimiento de los sabios, lo hace que no sea real, o sea que su entendimiento, o sea la ciencia, toda letra, toda cosa, todo magíster que sea pastorado y que tenga cursos, tiene sus explicaciones en lo necio, pero no entienden lo verdadero. Hoy yo les explico con el Espíritu de Dios, con una sabiduría de verdad, que les hace entender bien las cosas, porque llegan ellos y les explican como ellos quieren, o como ellos creen, con sus teólogos y cosas, pero en realidad no saben comprender lo que el Espíritu quiere decirles. Entonces tú sí puedes dejar el pecado con el Señor, pero aún no es el tiempo de que eres santo, porque hay pecado en nosotros, pero el pecado lo podemos dejar con Dios y apartarnos del pecado, y es necesario, muy claro, para que tú seas hijo de Dios. Entonces sí, tienes que apartarte del pecado. Eso no te hace santo, porque tu cuerpo tiene y carga ese pecado. Pero sí, tienes que apartarte de él, porque te arrepentiste del pecado. Eres un arrepentido. Pero si tú por tu boca dices ser arrepentido, pero tu espíritu no lo es, vas a volver al pecado. Y eso es ser un hipócrita, eso es ser falso. Eso es lo verdadero en la palabra. Bueno, mis amados, espero entiendan, busquen a Dios, busquen la verdad, que es lo más verdadero y necesario, y Él haga su voluntad para siempre. Y como dicen mis hermanos, por las mismas revelaciones que el Señor me ha mostrado, vienen cosas terribles a la tierra, en muy poco tiempo, todo se está cumpliendo. Cada cosa que el Señor me ha mostrado está pasando. Cada revelación que yo me tiene que pasar también, todo se cumple en el tiempo de Dios. Y muy pronto se verán todas esas cosas. Pero Dios sabe, y Él haga su voluntad, y el que es hijo de Dios no teme, se alegra, porque el tiempo es corto, y todos quieren volver. Los que sí son de Dios quieren volver a su casa, al cielo. Pero el que no es de Dios tiene miedo, porque no quiere salir de la tierra, porque le agrada la tierra, le agrada el mundo, le agrada el pecado, y todo lo que tiene aquí. Pero el que no es de Dios, como dice el Señor, dice, porque estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Y el que no es de un lugar quiere volver a su casa, claro, está ahí,
pero él tiene en su mente y su corazón volver a su casa. Pero el que es de ese lugar, tiene ese lugar en su corazón como que es su casa. Entonces, entendamos, mis amados, Dios los bendiga y Él haga su voluntad. Y los amo mucho. Y el Señor los bendiga mucho. Si no los amara, no les diría la verdad. Amén.